Ahí estamos grabando, así que cuando quieren pasar los DNI ya quedan grabados. ¿Cómo anduvieron los...? Ahí está, ahí sí estoy grabando. ¿Cómo anduvieron los ejercicios? Me van pasando los documentos. Bueno, ahí vamos. Algunos más. En general bien, pero el 8. Bueno, vamos a ir viendo dónde tenemos. Derivación logarítmica. Bueno, retomamos con derivación logarítmica. Bien. Después de eso vemos derivadas de las funciones inversas y después ya creo que vamos a estar en condiciones de terminar todo el práctico. ¿Sí? El 7DEF. ¿Yo les dije eso? Ah, bueno, es lo que vamos a explicar ahora. Yo dije, uy, ¿qué les dije? ¿Qué prometí que no hice? No, los quiero explicar ahora, no solo subirse los hechos, sino más que nada explicárselos porque viene por ahí diferente el criterio para pensarlos. Sí, hacerles alguno y que dejarles alguno para que ustedes hagan, pero bueno, tienen algo que, bueno, ojalá mis estudiantes tuvieran la posibilidad de decir, bueno, pienso algo que nunca pensé y logro resolverlo como lo han hecho matemáticos en otras épocas. Así que, bueno, por lo menos sí darles algunas pistas para que puedan hacerles algunos yo y que puedan pensar ustedes los otros. Así que, bien, vamos entonces con derivación logarítmica y después esto de las inversas que habíamos dicho de ver. Como les decía antes, no quiero espolear, voy a borrar rapidito, se me va a caer todo, ahí estamos. Hasta ahí llegamos con el otro grupo. Y bueno, a ver, fibrón. Cuando van llegando, no sé si los primeros mensajes son, si siguen siendo documentos. Ahí estamos. Bueno, arrancamos de un caso bien básico de derivación logarítmica y después hacemos alguno más complejo, derivación logarítmica. Bueno, ¿por qué se le llama de esta manera? Porque en realidad recurrimos a los logaritmos para poder derivar después de manera implícita. ¿Qué tenemos que recordar de los logaritmos? Supónganse que tenemos el logaritmo de esta expresión, ¿sí? Logaritmo de x al cuadrado. Si nosotros aplicáramos las propiedades de los logaritmos, esta potencia la podemos transformar en una multiplicación, haciendo 2 por el logaritmo de x. Entonces, algo que estaba escrito como potencia precisamente se transformó en multiplicación. Si nosotros lo miramos sencillamente así, donde el 2 es un número, la verdad es que hay una diferencia, simplifica un poco el cálculo dependiendo del valor que pueda tomar x, pero la diferencia no es tan importante como si en el exponente tuviéramos una variable x, como pasa acá. Este es el 8a. En este ejercicio tenemos esta función x a la x. ¿Qué pasa acá? Nos aparece la x tanto en la base como en el exponente. Entonces, ¿cómo hacemos para derivar eso?
Y la verdad que derivar una potencia, hasta ahora no sabemos cuándo la potencia es X, cómo proceder. Entonces lo que hacemos es hacer uso de esta propiedad de los logaritmos. Acá está escrita con un ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a trabajarla de manera genérica. ¿Qué quiere decir hacer uso de esto? Primero voy a pasar a escribir f de x como y. Y entonces lo que decimos ahora es que vamos a aplicar tanto de un lado del igual como del otro lado el logaritmo. Escribo logaritmo de y y escribo logaritmo de x a la x. Bien, hasta ahí no estoy derivando todavía, simplemente apliqué la ley uniforme, logaritmo de un lado, logaritmo del otro lado de la igualdad. Y ahora sí voy a aplicar esta propiedad. Me va a quedar logaritmo de y, la potencia la paso multiplicando a la función y me queda así. Fíjense cómo lo que era potencia, ¿sí?, en el exponente, ahora se transformó en una multiplicación, es decir, una función elevada a otra función. Lo transformé en un producto de dos funciones. Una vez que logramos esto, ahora sí vamos a empezar de acá en más a derivar. Hasta ahora no derivamos, ¿sí? Simplemente aplicamos logaritmos y sus propiedades. Voy a leerlos porque a lo mejor me estoy apurando y es... no, estamos en los documentos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Tengo el logaritmo de y y tengo este producto. Como esto es una función de otra función, yo lo tengo que derivar con la regla de la cadena. Entonces, el logaritmo de y lo pienso como 1 sobre y. Esa es la derivada. Pero por la regla de la cadena, tengo que multiplicar por la función derivada de y. Bien, hasta acá derivé del lado izquierdo del igual. Derivo de la derecha. ¿Cómo derivamos esto? Esto es un producto. U por b. La derivada del primero me da 1 por el segundo sin derivar. Más, ahora el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Bueno, y ahí terminé con lo que sería la parte de derivación. Pero puedo hacer algunas cosas. Por ejemplo, puedo simplificar acá la x con la x y me queda 1. Y a la vez también tendría que despejar y'. Entonces, y' va a ser igual. Resolviendo 1 por el logaritmo de x, me queda el logaritmo de x. Más, acá me quedó 1 por 1, 1. Ahora, esta y que está dividiendo, la despejo multiplicando, acá esa y que está volando, la despejo multiplicando a todo el corchete. Bueno, pero como ven, en el resultado de la derivada me aparece y. ¿Pero quién es y? Y, lo tenemos acá al principio, x a la x. Entonces ahí vamos a restituir la expresión. ¿A qué me refiero? Nos va a quedar logaritmo de x más 1 por, y en lugar de y ponemos x a la x. ¿Sí? Podríamos ponerlo de aquel lado, es lo mismo. Seguramente en la respuesta debe estar de aquel lado, pero es exactamente igual. Bien, y acá llegamos a la expresión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Primero que nada, lo vamos a usar cuando detectamos que tenemos una función elevada a otra función y nos resulta conveniente transformar esta expresión en una multiplicación. Para poder hacer eso es que aplicamos logaritmo de ambos lados de la igualdad. Cuando ya lo tenemos transformado en multiplicación, como acá, recién ahí comenzamos a derivar. Teniendo en cuenta que y es una función, y derivando implícitamente, después, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar el valor de y' despejando. ¿Sí? Esto es como un resumen.
Ahora vamos a hacer algún otro. A ver. Me habían dicho en el chat alguno que no había salido. Si lo encontrara. Se me escapó el chat. No encuentro. ¿Dónde estamos? Mientras vayan viendo si se entendió todo lo que les fui contando, si hay algún paso en el que se pierdan o algo que quieran que... Ah, decía 8. Ah, los otros eran, no, claro, eran del otro ejercicio. Bueno, hacemos uno más igual. A ver, déjenme buscar alguno que por ahí sea... Bueno, por ejemplo, el le. Bueno, en el le tenemos como un truquito doble para no hacer lío. A ver, no truquito, sino tener cuidado de no hacer lío, nada más. Podemos borrar ya, ¿no? Voy copiando hasta acá y después sí. 8e. Tenemos igual a x y acá tenemos x a la x. ¿Sí? Tengan presente que el otro ejercicio que sigue es así, x a la x y eso elevado a la x. ¿Sí? Así que, bueno, este es más cortito que este que vamos a hacer ahora. A ver. ¿Cómo lo pensamos? De vuelta, comenzamos por aplicar logaritmos. Y voy a hacer trampa para que me quede más espacio. Aplico logaritmo de este lado y logaritmo de ese lado. Entonces nos queda, al transformar esa potencia, x a la x por el logaritmo de x. ¿Sí? Bueno, una vez que lo tenemos escrito así, como producto, podemos empezar a derivar. Bien, ¿cómo derivamos de este lado? Bueno, la derivada de y es 1 sobre y por y'. Esto que yo les escribo así, a lo mejor ustedes ven un libro y si resolvemos la multiplicación, también lo podemos dejar escrito así, ¿sí? Y' sobre y. Esto como ustedes quieran. En general se los escribo de la otra manera para que vean de dónde viene. Pero si lo ven en algún lado, lo buscan, no es que esté mal, al contrario, está bien, está multiplicado. Bien, ¿qué hacemos acá? Yo lo voy a escribir de tal manera que voy a poder hacer al costadito esto que en realidad hicimos hace un rato. Fíjense, ¿qué tengo que escribir acá? La derivada, x a la x derivada por esta función sin derivar, más esta sin derivar, x a la x sin derivar, por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Ahora, esta derivada que tenemos acá, esta es la que hicimos recién, x a la x. ¿Cuánto nos dio la derivada? ¿Se llega a ver el color rojo? Sí, ¿no? X a la x derivada, ¿cuánto nos había dado? Nos había quedado x a la x por el logaritmo de x más 1.
ese era el resultado de la derivada de hace un momentito. Entonces, en el paso que sigue, en lugar de volverla a hacer, porque la tenemos hecha de hace nada, voy a aprovechar esto. X a la X por logaritmo de X más 1. Todo esto es eso. Bien. Acá, ¿podemos resolver algo? Sí, la verdad es que no. Entonces nos queda más X a la X sobre X. Esta y' la seguimos teniendo acá. Y esta y que está de ese lado dividiendo, la escribimos. Profe, Sí, ¿me comí algo? disculpe, sí, falta el logaritmo natural de X. Ah, mira, casi nada, gracias, porque si no después No, me por hubiera favor. dado. Buenísimo que te diste cuenta. Acá miren, copié lo que reemplacé en rojo y me faltó esto. Más X a la X por 1 sobre X. Y ahora sí, cierro el corchete y esta y que tenía de allá la paso multiplicando acá por Y. Bueno, ¿qué nos está faltando? Y tener presente quién era Y. Y era, esto me pasó por hacer trampa, X elevado a la X y a la X. Entonces, acá en esta Y tengo que poner esta expresión. Por lo tanto, Y' me va a quedar. Pongo primero esa expresión, X elevado a la X y a la X por, ¿qué más tengo? Podemos sacar factor común X a la X de acá adentro y multiplicar por todo lo que nos queda. ¿Qué nos está quedando? Si este es un factor común con este, nos va a quedar esta expresión, logaritmo, ahí no, acá, y acá le tendría que haber puesto el paréntesis, de X. No estaba con paréntesis, copié bien, era este. Logaritmo entonces de X más 1, ahora sí de este lado, por logaritmo de X, más, y como tengo este factor común acá, me está faltando solo el 1 sobre X. Revísenme por las dudas que haya copiado algo mal. Esto está ahí, ¿sí? X a la X es este factor común que está acá. Después me quedó toda esta expresión que la tengo aquí entre corchetes y me quedó el 1 sobre X. Bueno, creo que no hice lío ahí. A ver, comentarios. Esa sería la expresión final, ¿eh? Ahora la recuadro. Ahí está. Ah, bueno, eso fue lo de hace un momento, ¿no? ¿O me lo volví a comer? No, ahí lo tenemos. Entonces, el resultado de esta derivada es esta. Ojo, acá aprovechamos que esto lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Si no lo hubiéramos hecho, tendríamos que tomarnos el trabajo de, cuando tenemos que colocar acá la derivada, hacerlo aparte, como cálculo auxiliar, ¿está bien? Por eso, bueno, se vio facilitado acá. La I se pone siempre en el anteúltimo paso. Claro, la cuestión es que acá nosotros la tenemos todavía a la izquierda, dividiendo en realidad, ¿sí? Porque esto lo vamos a pensar así. Como de este lado divide, lo pasamos multiplicando de este otro lado. Y después, yo lo escribí ahí. En general, si tengo un factor donde no hay paréntesis, se escribe antes, y los que vienen con paréntesis se escriben después. Pero no está mal si esto lo hubiéramos escrito acá atrás, como en este caso, nada, esa es una delicatessen, como quien dice, una cuestión de escribirlo de una manera más bella. A ver, ahí estamos. Bien. Bueno, ¿quedó un chiquitín más claro por lo menos esto de la derivación logarítmica?
Ahí estamos, se me está... ¿Sí? Si alguno, no se intimiden porque los compañeros digan que sí, si alguno no me entendió, me dice, explícame de vuelta o aclarame esto o aquello, lo que sea, ¿eh? No pasa nada, ya saben. Bueno, si igual después se dan cuenta que algo está todavía en duda, lo retomamos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a las derivadas de las inversas y seguimos con eso. Ahí estamos. Así no hago lío. Me hago el machete de todo lo que tenemos que ver, si no, después me olvido. Voy dejando ahí por si no terminaron de copiar todos. Ahora borro. Derivada de las funciones inversas.